William Hope, por Julius Agnes Zanzi, por Paladino, todo eso, él salía en su defensa. Pero sobre todo el episodio, yo creo que todo el mundo recuerda, es su enfrentamiento con su amigo Houdini. Houdini era un cazador de fraudes convencido, Doyle era un convencido del espiritismo, y su error fue intentar convencer a Houdini y acabó la relación. ¿Puedes recordarnos un poco cómo fue aquel episodio? Claro, mira, a mí me gusta una frase que define bastante bien esta relación entre Houdini y Conan Doyle, que es la siguiente. Houdini quería creer, pero no pudo. Y Conan Doyle quería creer y lo hizo. Yo creo que cuando tú crees en una cosa hay diferentes grados de creencia. Puede ser un creente un poco escéptico, un creente razonable, un creente fanático, ¿no? Y Conan Doyle, pues, se convirtió en la tercera opción, se convirtió en un creente fanático. Houdini perdió su madre cuando estaba de gira en los países nórdicos y la amaba, la quería con locura, ¿no? Y la perdió justamente cuando no estaba presente. Su madre vivía en Nueva York, él estaba en los países nórdicos y no estuvo con ella el día que se murió. Y eso fue algo que él nunca se perdonó, ¿no? Aunque, bueno, no es su culpa, por supuesto. Entonces, como Houdini vivía esas épocas que te comentaba, que eran épocas del espiritismo, de que la gente pues se movía en estos círculos, Houdini trató de buscar un medium que pudiera traerle una carta o un mensaje de su madre, ¿no? Pero claro, aquí estamos en una situación en la que Houdini era el gran maestro de la magia, del ilusionismo, de los trucos escénicos. Entonces, cuando Houdini entraba en una sesión espiritista, ya de entrada detectaba las trampas ocultas, los juegos de luces, de sonidos. Entonces, para Houdini era muy fácil detectar un fraude, ¿no? Y a medida que Houdini iba acudiendo a las sesiones y identificando que las trampas que se le hacían a él, pues fue convirtiéndose en una persona cada vez más crítica del movimiento, ¿no? Hasta que llegó el punto que mencionas, que en un encuentro entre Conan Doyle y Houdini, Conan Doyle le propuso organizar una sesión espiritista a ver si conseguían un mensaje de su madre, puesto que la mujer de Conan Doyle era espiritista y tenía la habilidad de redactar cartas dictadas por muertos, ¿no? Entonces Houdini aceptó a la invitación un poco, bueno, cauteloso, porque, bueno, no sería una sesión cualquiera, sería una sesión organizada por sus mejores amigos y cualquier desliz pues podría terminar en una mala relación, ¿no? Entonces, bueno, se juntaron en una habitación de un hotel, estaban en Atlantic City, en Nueva York, y efectivamente la mujer de Conan Doyle entró en trance y empezó a redactar folio tras folio hasta que llegó una carta de 15 hojas, ¿no? Conan Doyle muy orgulloso porque después de tantos intentos ha sido justamente su mujer la que logró este mensaje y se lo dio a Houdini, y Houdini cuando lo leyó, pues claro, aquello para él fue una bomba atómica que le cayó, que se cayó en su cabeza, porque era una carta que no tenía ni pies ni cabeza. Era una carta que, para empezar, estaba encabezada por una cruz cuando la madre de Houdini era judía. Estaba redactada en inglés y la madre de Houdini era húngara, no hablaba inglés. Y aparte de todo eso, era una carta muy genérica, era una carta que no daba ningún detalle del que pudiera identificar como suyo, como de la familia, algún recuerdo que solo él y su madre lo conocían o cosas del estilo. Era una carta que podría encajar en cualquier familia. Así que bueno, de ahí empezó el problema entre la relación entre Houdini y Conan Doyle, que acabó en una disputa pública entre la prensa, porque Conan Doyle se volvió a Inglaterra, Houdini acusó a su amigo de fraude en la prensa. Conan Doyle, en vez de responderlo en privado, lo respondió por la prensa, y bueno, los periódicos súper contentos, porque esos debates pues dan mucha audiencia y vendían muchos periódicos. Estamos hablando de una disputa personal entre quizá las dos personas más famosas del mundo en aquel entonces. Pero no fue esta la única relación que tuvo con el mundo de lo paranormal Doyle, porque luego, por ejemplo, está el famoso episodio de las hadas de Cottingley, que esto sí que la gente le rompe la cabeza, que unas niñas le consiguieran convencer de que habían hecho fotos de unas hadas, nada más y nada menos. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, en este caso, lo que realmente llevó a Conan Doyle a creer en las fotos es que este material fue enviado a un laboratorio de Kodak en Nueva York,
y pasó por un análisis durante 2 semanas por especialistas en fotos, y el informe fue como no concluyente. Es decir, que ni siquiera los técnicos de Kodak fueron capaces de determinar si aquello era un fraude o si era auténtico. Y fue esta duda en la que Conan Doyle se agarró para creer que eran reales, ¿no? Y a raíz de ahí escribió un ensayo que se llama El misterio de las hadas, está traducido al castellano, en la que recoge decenas de testimonios de personas en Inglaterra que han pasado por la misma experiencia, y cada testimonio que recibía fortalecía más su creencia de que todo aquello era verdadero, ¿no? Y el problema de todas estas creencias que luego ha pesado mucho en la mala fama, que ahora veremos, luego vamos a hablar de lo bueno, que lo tuvo y mucho, y desgraciadamente se olvidó. Incluso le llegaron a acusar a Conan Doyle de estar detrás del timo del hombre de Piltdown. Claro, a ver, repito, todo va en relación a tus creencias. Es decir, yo te doy una naranja y te digo que esta naranja pues cayó del cielo, pues te lo vas a creer. Y fue lo que le pasó, que encontraron pues un cráneo que decían que tenía algún eslabón con Adán y Eva o algo del estilo. Habían encontrado el eslabón perdido, más o menos. Efectivamente, y él se lo creyó, pero repito, era una persona que desgraciadamente lo que le decías, si lo convencías, es decir, hay un refrán que dice que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Entonces, acorde con tu grado de convencimiento, si tú podías vender una moto, ¿no? Por decirle un nombre, a Conan Doyle, pues se lo creía y punto. Sí, no, pero de ahí creo yo que acusarle de que se creyó lo de Piltdown está claro, pero de acusarle el de montarlo yo creo que no hay ninguna prueba sólida, ¿verdad? No, eso no, pero ya sabes cómo son las cosas. Y un debate de esas circunstancias, pues la gente pues aumenta bastante el contexto, ¿no? Distorsiona el contexto. Y estamos al día de hoy muy acostumbrados a ver cosas del estilo, de que la gente pues recoge un hecho, lo distorsiona de una manera que la gente lo capte de otra forma, ¿no? Esto es normal incluso actualmente. Y luego estamos dando una imagen que yo creo que no se corresponde con lo que fue Conan Doyle. Es verdad que hay una parte de él que sorprende, porque lo asociamos a Sherlock Holmes, esta personalidad tan racional. Luego es una persona que tenía estudios de medicina, que veía bajo, entonces no te lo imaginas. Pero luego tiene una faceta que también se ha perdido, y es, por ejemplo, y sin el ejemplo, es su labor política, que incluso no tuvo mucho éxito cuando se presentó. Pero, por ejemplo, él fue uno de los grandes defensores de la independencia del Congo, que se ha olvidado, y que entonces era una causa por la libertad de primer orden. Claro, a ver, la causa del Congo era muy difícil que no estuvieras en favor, porque aquello fue una masacre, un genocidio en toda regla, ¿no? El Congo era una propiedad privada del rey de Bélgica. Sí, Leopoldo II. Leopoldo II, efectivamente, que lo convirtió en su propiedad y a explotar caucho, oro, lo que fuera posible en manos de los habitantes de allí, pero bueno, esclavos masacrados y con manos cortadas. Aquello fue es un genocidio muy poco recordado por la historia. Hablamos mucho de los nazis, que bueno, también ha sido una barbaridad sin tamaño. Han pasado han ocurrido muchísimas barbaridades a lo largo del siglo XX y las que están ahora, pero la del Congo es muy olvidada y no deberíamos dejar que se olvidara, porque aquello fue algo bastante atroz, ¿no? Y Conan Doyle, junto con otros literarios de su época, pues montaron una plataforma en contra, ¿no?, de todo eso. Conrad estuvo ahí con su libro de El corazón de las tinieblas, que escribía un poco esta historia, pero se olvida para eso que a él le costaba dinero todas estas campañas que hacían, y sobre todo que él también, aparte de creerse pues en las hadas, de creerse el espiritismo, él también tenía un pequeño Sherlock Holmes dentro, y él, por ejemplo, contribuyó en 2 casos importantísimos. En uno, el del caso de un abogado indio, medio indio, que era George Edaji. Él participó en su defensa. Había unas acusaciones que no se sostenían, un telón de fondo de racismo porque él era indio. Él participó, y a partir de ese caso, por ejemplo, se creó la Corte de Apelaciones. Sí, bueno, tenemos que pensar que como creador de Sherlock Holmes, a Conan Doyle le gustaba el tema de los crímenes, de las investigaciones, y Conan Doyle era una persona que recibía mucha correspondencia de personas que le pedían
ayuda, que le pedían pues a veces dinero. Y esta carta la carta de George Dalgety, cuando llegó a sus manos, pues le llamó la atención por este caso que acabas de describir bastante bien. Y Conan Doyle se presentó directamente para intentar ayudar a este abogado, y efectivamente consiguió que la corte inglesa lo resolvieran, revisaran el juicio, sacara todos sus delitos, sí, y eso hizo con que se creara la Corte de Apelación, efectivamente. Y no fue este el único caso, porque luego estaba también el de Oscar Slater, que además se añadía también el componente antisemita, porque Slater era judío, y él también se puso de su lado, puso también su dinero, y también consiguió, no estaba él solo, pero también consiguió sacarlo de la cárcel. Sí, esos dos casos han sido los más emblemáticos, pero hubo otros tantos que no aparecen tanto en sus biografías. Conan Doyle siempre fue una persona que estuvo muy pendiente de estas injusticias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el Conan Doyle crédulo que era defensor del espiritismo, con el Conan Doyle que abrazaba las causas progresistas y la defensa de los demás, o es imposible separar a uno de otro? Yo creo que al fin y al cabo lo que ha hecho lo hizo de buen corazón. El tema de la creencia con el espiritismo, si lo ponemos a pensar, lo que él quería realmente era dar alguna esperanza a millones de madres que perdieron sus hijos en la guerra, a viudas, a huérfanos. Él, dentro de la ceguera del fanatismo, de que se dejaba llevar por fraude, lo que realmente quería era ofrecer un consuelo a las madres, decirles que estas desgracias que ocurren aquí, que no acaban aquí, ¿no? Que puede haber un plano superior donde pues la gente sigue con su vida. Entonces, lo hizo por caridad. Yo quiero pensar en eso y, a ver, lo creo en él. Es decir, Conan Doyle jamás ganó dinero con la causa espiritista, todo lo contrario, perdió muchísimo dinero porque Conan Doyle hizo expediciones a Australia, a África, a Estados Unidos, a toda Europa, para intentar difundir la creencia del espiritismo, y lo hizo sacando dinero de su bolsillo. Es decir, que si dijéramos que Conan Doyle era un hombre pobre o normalito y que amasó una gran fortuna explorando a la gente, pues vale, pues yo te podría decir que lo hizo por intereses propios, pero todo lo contrario. Él ese es el término, perdió mucho dinero o invirtió mucho dinero en la causa, ¿no? Entonces, y lo hacía por caridad, es decir, dentro de su ceguera y fanatismo, que es verdad que lo tenía, la intención era loable, y yo me quedo con eso. Oye, estamos llegando ya al final. ¿Quieres añadir algo más, alguna cosa que salga en tu biografía y que crees que la gente le va a sorprender cuando la lea? Bueno, la gente siempre me pregunta por Sherlock Holmes, pero que quede claro que Sherlock Holmes corresponde solamente a un 20% de toda su obra. Yo animaría a los oyentes que buscaran obras que no fueran de Sherlock Holmes, y me refiero a, por ejemplo, a la saga del profesor Challenger, que hemos hablado aquí un poquito por encima, las novelas medievales, que son muy buenas, Sir Nigel, La Compañía Blanca, Nika Clark. Todas estas están traducidas al castellano. Hay muchos de los libros de Conan Doyle que no son de Sherlock Holmes, los podemos encontrar en español. Entonces, yo quisiera transmitir este mensaje, que Sherlock Holmes mola, a mí me encanta, ya he leído el canon 2 o 3 veces, pero no solo existe Sherlock Holmes. Detrás de la obra de Conan Doyle hay muchísimos personajes igual de emblemáticos, de interesantes, y creo que el oyente podrá pasar ratos bastante divertidos y amenos con la obra de Conan Doyle. Y antes de despedirnos, no te dejo escapar sin que nos digas en qué biografía estás trabajando actualmente. Bueno, yo no te lo puedo decir ahora, pero bueno, digamos que va más o menos por la misma línea de Conan Doyle, y lo dejo ahí. Vale, y nos gustará lo mismo y también cumplidita, ¿no? Sí, claro, por supuesto, como tiene que ser. Vale, pues la esperamos y ya te emplazo para la entrevista de cuando salga. ¿De acuerdo, Eduardo? Muy bien. Oye, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el programa. ¿A que no ha sido para tanto? Pues nada, nos vemos la semana que viene con más cosas raras. Un saludo.
y la próxima semana hablaremos